Hola, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo llevar a cabo los dobles inversos mediante una inhibición de una reacción catalítica enzimática e inhibición competitiva, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es establecer la ecuación y el segundo paso que tenemos que realizar es la linealización. Bien, bueno, más que la linealización es la inversión, pero ya veréis por qué se llaman casi iguales. Bien, ¿cómo llevo a cabo la inversión? Bueno, pues la inversión consiste en dar la vuelta a los términos que tengo tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. En el lado izquierdo yo tengo un v sub 0 que llevado la vuelta es un 1 entre v sub 0. Y en el caso de la derecha, que tengo una fracción, ¿vale? Me quedaría dar la vuelta. K sub m por 1 más la concentración de I entre K sub I más la concentración de S entre la velocidad máxima por la concentración de S. El tercer paso sería llevar a cabo una separación de fracciones. Separación de fracciones, ¿vale? ¿Y cómo llevo a cabo una separación de fracciones? La parte de la izquierda me la dejo tal cual y la parte de la derecha, al tener un sumando, porque esto es un sumando, ¿vale? Tengo aquí un más y tener el mismo denominador, yo puedo convertir una fracción en 2, ¿vale? Entonces me quedaría K sub m entre 1 más la concentración de I entre K sub I, ¿vale? Aquí cerramos paréntesis entre la velocidad máxima por la concentración de S más la concentración de S entre la velocidad máxima por la concentración de S. Bien, el cuarto paso sería entonces un poco simplificar, ¿vale? ¿Y cómo simplifico? Bueno, pues primero la parte de la izquierda me la dejo igual y la parte de la derecha K sub m por 1 más la concentración del inhibidor por la constante del inhibidor consiste principalmente en lo que se conoce en biología o en bioquímica como la K sub m aparente, ¿vale? Y por otro lado tendría, esto lo dejaría sin modificar, V máxima por la concentración de S. Más, en este caso, ¿qué me quedaría? 1 entre V máxima. Esta concentración de S y esta concentración de S se me puede ir. Bien, vamos entonces a copiar nuevamente la fórmula que me queda, que sería 1 entre V sub 0 es igual a K sub m por la concentración. Bueno, a ver, sería K sub m, bueno, K sub m aparente, ya hemos cambiado de K sub m a K sub m aparente. M aparente partido de la velocidad máxima por la concentración de S más 1 entre la velocidad máxima. Bien, cosa importante. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿No? La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué sirve los dobles inversos? ¿No? Los dobles inversos consisten nada más en una linealización. ¿Qué es una linealización? Yo tengo que pasar de esta fórmula a una del estilo I igual a mx más n, donde y x son cosas que yo puedo, en el caso de la x son cosas que puedo medir, ¿vale? Y en el caso de la y son cosas que me salen directamente, cosas que salen de la fórmula, ¿vale? Aunque dependiendo del método que queramos utilizar, ya experimentalmente, eso es ampliación, podemos dar valores también a y o a x. Bueno, pero en el cómputo general, x es una cosa que yo puedo predecir, que yo puedo medir, yo puedo calcular, ¿vale? Y en cambio, en y son cosas que me salen. Por ejemplo, en química hay una práctica que consiste en determinar la concentración de un sustrato mediante una señal eléctrica. Entonces nosotros en química llamamos a la X la señal eléctrica y a la Y nos salía directamente la concentración, ¿vale? Entonces con esto consiste igual. De esta fórmula, ¿qué es lo que yo puedo medir? Bueno, pues experimentalmente yo puedo ir midiendo la concentración, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque puedo predecir, por ejemplo, con instrumentos secundarios, como por ejemplo el detector de señales o detectores de concentración, puedo ir midiendo la concentración que me va quedando en un determinado tiempo. Por tanto, lo que yo puedo medir es la concentración. Como la concentración está en el denominador, nuestra X va a ser 1 entre la concentración de S. El número que le acompaña a la X, que se puede calcular matemáticamente una vez que yo tengo un montón de datos, se le conoce con el nombre de pendiente. Y el número que va, bueno, en este caso la expresión que no la acompaña ni la X ni la Y, se le conoce con el nombre de ordenada en el origen. Y entonces, para completar la fórmula y es igual a mx más n, 1 entre v sub 0, que es el valor que yo voy a ir intentando medir, va a ser, o que voy a intentar obtener de las mediciones, va a ser y.
Hombre, si pensamos, X es un valor que yo puedo medir, que son las concentraciones de sustrato, en este caso el inverso por la linealización. Es también lógico que yo lo que quiero medir es la velocidad con la que se está midiendo una reacción química, la velocidad con la que tiene una enzima y con la velocidad con la que me puede transformar X sustrato en otro. Es lógico pensar que si yo tengo 5 unidades por segundo me consigue transformar una enzima, yo quiero saber qué velocidad me consigue transformar una enzima cuando queda X concentración o ha pasado X tiempo, ¿vale? Por ello entonces lo que sería el I, la coordenada I, es lo que yo en realidad sí que quiero medir y que puedo obtener de los datos experimentales. Bien, pues entonces esta sería la linealización. Esta expresión de aquí es la linealización de una reacción catalítica enzimática de inhibidores competitivos. Vamos a analizarla un poco. Bien, sabiendo un poco que lo que vamos a obtener nosotros es una recta, porque tengo una coordenada y una coordenada x, la pendiente y la ordenada en el origen, vamos a ver qué forma tiene. Para ver la forma, necesito calcular los puntos de corte. El punto de corte con el eje de las Is me dice en qué lugar de esta región corta la gráfica, la función. Para ver dónde corta, a mí no me interesa ver la función en este valor de aquí, porque aquí no está la región que yo quiero estudiar, ni tampoco me vale el valor que está aquí, solo me vale este valor de ahí. ¿Y ese valor de ahí qué característica tiene? Bueno, que es cuando x vale 0. Entonces los puntos de corte con el eje y hacen referencia a sustituir la x por un 0. Bien, y ¿qué hemos dicho que era? Era una pendiente por x más la ordenada en el origen. Por tanto, el punto de corte con el eje de las y, ¿qué va a ser? Cambiar la x por un 0. 0 por 5, 0. 0 por 8 millones, 0. 0 por un número es 0. Por tanto, voy a tener que y es igual a 0 más la ordenada en el origen. Y por tanto, el punto de corte con el eje de las y va a ser 0 y la ordenada en el origen. ¿Cuál es mi ordenada en el origen? Velocidad 1 entre la velocidad máxima. Por tanto, la gráfica cortará más o menos por aquí. Esto ya es cuestión de ir haciendo en una escala, que va a ser 1 entre la velocidad máxima. ¿Cómo puedo calcular yo la velocidad máxima de la reacción? Pues haciendo el inverso. Es decir, imaginaros que este valor sale de 8. Es un ejemplo, ¿vale? ¿Cómo puedo obtener yo la velocidad máxima? Bueno, pues si 1 entre la velocidad máxima es igual a 8, la velocidad máxima es igual a un octavo, ¿vale? Y así se obtendría la velocidad máxima. Bien, ahora vamos a calcular cuáles serían los puntos de corte con el eje de las x, ¿vale? Entonces vamos a borrar esto, borramos esto, pero ya sabemos que el punto máximo tiene que estar más o menos en esa zona. Los puntos de corte con el eje de las x consiste en ver en qué lugar o región del eje de las abscisas corta principalmente la función. Entonces, ¿me interesa a mí ver cuándo el valor de x cuando está aquí la función de esta y? No. ¿Me interesa ver de este? No. Al igual que antes, solo me interesa ver de esta región. Y en esta región la y es igual a 0. ¿Vale? Entonces el punto de corte con el eje de las x hace referencia cuando y vale 0. Este va a ser un poquito más largo, pero no mucho. Entonces tendríamos 0, porque la y hemos dicho que vale 0, es igual a una constante, ¿vale? Más, bueno, aquí sería una constante sí, más 1 entre v máximo, ¿vale? Como yo lo que estoy calculando es el valor de la x, yo tengo que despejar la x. ¿Y cuál es la x? Esta, ¿vale? Tengo que dejarla sola para ver cuánto me sale, ¿vale? Entonces, si os parece bien, voy a cambiar de esta forma de escribir a esta, donde x ya sabemos cuánto vale, 1 partido de raíz de s, más 1 entre v máxima. Si aquí hacemos cálculos, me queda 1 entre v máxima es igual a k aparente entre v máxima por x. ¿Cuánto vale x? V máxima de aquí con v máxima de aquí se me va, porque esta v máxima pasa a multiplicar aquí arriba y un mismo número multiplicando y dividiendo se me va. Por tanto, me queda que el punto es menos 1 entre k aparente. ¿Vale? Entonces el punto de corte va a ser menos 1 entre km aparente, 0. Es decir, cortaría en el lado negativo. Es decir, aquí. Aquí tendríamos menos 1 entre km aparente. ¿Vale? Entonces vamos a borrar esto para aclarar un poco las ideas y para ver un poco por qué esta inhibición competitiva tiene esta gráfica, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto también.
Y la gráfica haría tal, bueno, vamos a borrar esto también lo vamos a borrar, así, tendría esta forma, ¿vale? Es decir, pasamos de una función hiperbólica, ¿vale? Una función hiperbólica original que tenía más o menos este tipo de silueta, ¿vale? Una función hiperbólica, pasamos de una función hiperbólica por los dobles inversos a una función lineal, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que si nosotros comparamos esta K sub m aparente con, o esta reacción enzimática, catalítica, inhibidora, y la comparamos con una normal, es decir, sin inhibidor, nos damos cuenta, ¿vale? Nos damos cuenta que el único cambio o diferencia que hay es que se parte desde una menos 1K sub m, es decir, partimos desde este punto, pero la velocidad máxima es la misma, ¿vale? ¿Por qué la velocidad máxima es la misma? Bueno, pues porque en realidad el sustrato va a poder anclarse por competición, se va a poder anclar a la enzima. No le va a impedir nada al sustrato que se pueda anclar a la enzima, ¿vale? Por ello, entonces, el sustrato va por afinidad química, va a tener a engancharse a la enzima antes que el inhibidor, ¿vale? El inhibidor se ve un poco defectuoso, pero en realidad la velocidad que tienen las enzimas es muy amplia, ¿vale? Porque no es irreversible, es una inhibición reversible. Por ello, entonces, la concentración de sustrato es invariante y por tanto la velocidad es constante, es igual, la velocidad máxima es igual que una reacción normal enzimática sin inhibidor, ¿vale? La única diferencia es que se parte de la K sub m es distinta, claramente. La K sub m es la normal, la K sub m aparente tiene que ver con el inhibidor, ¿vale? Entonces hasta aquí sería todo. Si queréis vamos a poder expresar esta fórmula de otra forma para que la veáis, que sería ya la original, la que más se suele utilizar, que es nada más que separar la X, ¿vale? En esta forma, ¿vale? Y así ya obtendríamos lo que sería la doble inversión o linealización de una función catalítica enzimática con inhibidores competitivos, ¿vale? Así que espero haberos aclarado las dudas y nos vemos en el siguiente con inhibidores, en este caso no competitivos o una inhibición irreversible.